Yo nací en Santa Fe, de una familia de padres, el papá español, mi madre hija de españoles pero nacida en Rosario. Mi padre murió muy joven, a los 45 años, yo tenía muy poca edad. Y después ya como chico entré a los 11 años en el seminario. Salí de sacerdote a los 22. Entonces apenas terminé, bueno, me dijeron que tenía que dedicarme a... Yo estaba en el obispado y tenía que dedicarme a trabajar con los sectores laborales, obreros. Cuando venía alguien que tenía que trabajar para estudiar, no podía estar en una residencia universitaria. Yo venía de la costa de Santa Fe, de Helvecia concretamente, y había comenzado a trabajar, había comenzado a estudiar secundario por aquella época, y me enteré por compañeros que se estaba organizando este grupo de muchachos para conformar esta institución, ¿no? Así que en el año 1956 ingresé a compartir los primeros momentos de la casa. Esa es un poco, diríamos, la preocupación nuestra que comienza a lo que va a ser después la creación de la Casa del Obrero Estudiante. Teníamos que encontrar un lugar donde vivir, comer y dormir. Y por aquel tiempo estaban las tradicionales pensiones de gente que trabajaba y estudiaba. Y nos parecía que nosotros podíamos armar una experiencia diferente. Así que así comenzamos a la experiencia, ¿no? Esa insuficiencia que había en los colegios mayores que no recibía fue una de las cosas que también, diríamos, la pastoral de la iglesia tuvo para comenzar a trabajar en ese hogar con otras características, para trabajar con muchachos jóvenes que venían a Santa Fe, pero tenían que trabajar porque su familia no podía darle totalmente trabajo. No había residencias para obreros estudiantes, para gente que viniera del interior a Santa Fe a ubicarse en algún lugar y poder encontrarse como en su casa. Yo nací en Tostado, vine a estudiar a Santa Fe, al seminario concretamente, pues ya tenía 2 hermanos acá. Yo trabajaba acá en un taller electromecánico, atendíamos todas las centrales eléctricas chicas que habíamos en ese tiempo, Agua Energía. Hacía poco tiempo que se había iniciado, yo ni pensaba entrar en Agua Energía en esa época. Fui entre los primeros que llegamos, ¿no? El grupo de los fundadores, 56, por ahí creo que fue más o menos, en calle San Luis. Entonces yo caigo en esa casa que estaba en calle San Luis, casi frente a lo que hoy es ATE. Yo tenía 23 años, era uno más de los que caía ahí. Había gente más joven, ¿no es cierto?, evidentemente, que tendría 17, 18 años, y otro un poquito, y otros casi de mi edad, y otros mayores que yo. Más o menos comulgábamos una misma ideología y una misma formación, ¿no? No teníamos nada, ni siquiera una tabla para sentarnos a comer. Nos regalaron una mesa para 6 personas, que cabíamos 6, un juego de cubierto, plato, toda la rejilla, para 6 personas, pero éramos 10. Y justo llegamos simultáneamente todos a almorzar, y ahí nació la actitud de la COE. ¿Y qué estamos rascándonos el ombligo? ¿Por qué nosotros no los servimos a ellos mientras ellos comen? Nosotros les servimos, preparamos
Y bueno, así empezó. Cuando vengo a comer me dicen, mirá que acá no hay mozos. Acá hay que, cada tanto te toca el turno y vos tenés que servirle a los demás. Esta es una de las condiciones de la casa para demostrar de que el servicio es lo que hay que enseñar. Para mí fue un sello que quedó marcado para siempre en la COE. La primera casa que alquilamos después de la que teníamos en San Luis fue en Rioja y 25, planta alta con 11 habitaciones. Y después, al poco tiempo que teníamos esa casa, alquilamos otra, una en 9 de julio al 29, al 2900. Y en un momento determinado, Serra dice, bueno, de aquí se van a ir Rufino y Buero a abrir la casa. Y entonces yo, en un momento determinado, digo, ¿y si nos vamos? Y Serra me contestó, o nos contestó, si no van, se van. No nos quedó otra entonces que ir a trabajar para la apertura de la casa de 9 de julio. Y la posibilidad que tuvimos, por la generosidad de una persona que es Tiscornia, de que nos vendió una casa con muchas facilidades de pago, que lo pudimos hacer con la comida que le dábamos a los chicos que comieron arroz mucho tiempo para poder tener las cuotas para pagar lo que fue la casa de calle San Jerónimo. Bien. Acá estábamos dando una vueltita. Dale, ya que estamos, está fresco, así que no viene mal. Esto se construyó con mucho sacrificio. Hubo una época para comprar esta vivienda que hoy los chicos disfrutan. Comíamos arroz y fideo blanco, sin postre, sin carne, sin queso, únicamente durante 2 años, pero lo hacíamos con mucho cariño, con mucha dignidad. Y yo le pedí al arzobispo cuando me mandó que me parecía que era una obra que necesitaba tener recursos propios, necesitaba tener casa, que eso sea propiedad de una asociación civil sin fines de lucro. Se empezó a hablar de la Asociación Santafesina para Obrero Estudiante. Ese fue el nombre. Sobre esa base se construye algo que estaba a tono con lo que ya estaba mirando un poco la iglesia a futuro, ¿no? Aunque el rector lo nombraba porque era sacerdote el obispado tenía que ponerse de acuerdo con la gente que vivía eso, porque la titularidad y el mandato era de los miembros constituyentes de esa nueva sociedad que iba a ser la Casa del Obrero Estudiante. El hecho de tener una administración propia, nadie nos decía qué teníamos que hacer, pero nosotros hacíamos lo que entre todos decidíamos y lo hacíamos en conjunto, lo hacíamos colaborando, trabajando juntos, y eso va formando una personalidad. Estábamos viviendo la época, digamos, peor de las dictaduras, donde nos levantábamos un día con un presidente y al rato teníamos otro, y viviendo todo ese ambiente en el país, encontrarme acá que íbamos a elegir autoridades y ir a votar,
Para mí fue un impacto, realmente. Creo que eso me marcó muchísimo, ¿no? Todos los años se elige con voto secreto y individual al Consejo Directivo, que es el órgano que conduce la Casa del Obrero Estudiante. Así que nos reuníamos un sábado a la tarde, 3-4 horas fácil en la asamblea. Todos los jóvenes que vivíamos allí obligatoriamente te sancionaban, si no, entre reuniones de casa, asamblea, y si era miembro del Consejo Directivo, cada 15 días tenía alguna reunión donde tomar decisiones. Como nace con el coraje de entregarlo, no pedir la garantía de que la iglesia es eterna, sino que ellos tienen que mantenerlo, eso comienza a ser algo y que va a tener los altibajos de la crisis que tuvo la sociedad en los distintos tiempos. Se trataba de imprimir un gran espíritu cristiano, de compromiso social. Con los chicos trabajábamos en los barrios, íbamos a los barrios a trabajar, ¿no es cierto? Y buscábamos darle un sentido que era, más que todo, prepararnos para servir al hermano y servir a los otros. Mucha gente entendía, yo también, que ser cristiano era interesarse por los pobres, hacer algo por ellos. Entonces empecé a trabajar en el barrio Estanislao López, que queda detrás de la cárcel de Las Flores, haciendo trabajo de tipo social, por ejemplo, campañas de vacunación. Luchamos mucho para construir un dispensario, un centro de salud. Conseguimos en aquellos años que la municipalidad hiciera un mejorado en la calle principal para que entrara la línea 5. Los días de lluvia no podía entrar y era un barrial eso, y con el mejorado realmente cambiaron las condiciones de transitabilidad de ese lugar. La condición era ser capaces de vivir en una comunidad para servir a la gente y construir la casa. Las crisis las veíamos mucho cuando llegaban los chicos nuevos, los muchachos nuevos, la rapidez con que se iban o se quedaban. Cuando había una permanencia de los que llegaban de 2 o 3 años permanentes o más, pero como mínimo, es señal de que el grupo había llegado a equilibrarse, a conformarse, a cohesionarse. En ese momento yo no tenía familiares, yo venía solo. Me sentí rápido, muy contenido por el grupo de gente que había acá en la COE. Era un grupo muy lindo de amigos, donde rápidamente comencé a sentir una pertenencia hacia lo que era la COE. En la COE era muy frecuente que se hicieran peñas, pero que también se hicieran, charlas, conferencias, diálogos, discusiones. Digamos, había un ambiente también de curiosidad intelectual, de lectura. Grupos teatrales, algunos conjuntos musicales, una emisora media clandestina. Lo de deportes era notable. Integrábamos equipos de fútbol y jugábamos planta alta contra planta baja o contra... estaba calle San Luis en ese momento. Prendió acá también el fuego de la peña. Por supuesto se tocaba chamamé, se tocaba samba, se comía torta frita. La COE generalmente juntábamos plata y todos los años teníamos algunas vacaciones a Jujuy, Córdoba, etc. En una oportunidad organizamos un viaje a Bariloche.
En esa época se utilizaba un tren que le llamaban el tren mochilero. Arriba del tren era guitarra, música, canto, era todo compartir. Conocí por primera vez Bariloche, que nunca me había imaginado. Tal es así que para ir, yo estaba trabajando en la perfumería Splendid y me dijeron de que no podía viajar porque tenía que seguir trabajando. Y bueno, ¿qué hizo un mencho como yo, que tenía muchas ganas de viajar? Agarré, renuncié a mi laburo, quedé sin laburo, no importa, después iba a conseguir. Y bueno, y la pasamos genial. Hicimos una relación de amistad que después duró por muchos años, por siempre, ¿no? Porque uno no se olvida más. Fue una época muy convulsionada. Cuando llegué acá, a los pocos días fue el Cordobazo. Y con todas sus repeticiones, réplicas en Rosario, en Santa Fe. Levantamiento de campesinos en el norte de Santa Fe, los cañeros en Tucumán. Había una movilización política muy grande. Bueno, ese era el ambiente que se vivía en todas las universidades. Estábamos comprometidos en los barrios, en las villas, en las escuelas. Entonces la casa era prácticamente un espacio de reunión de esos grupos. Desde la izquierda, la ultraizquierda, la centroizquierda, el peronismo con todas sus variantes. Entonces son discusiones riquísimas. En el año 73, un grupo de residentes consideramos que teníamos que hacer algo para respaldar la historia que venía en marcha, ¿no? Sobre todo que en 60 años el país cambia y también influye en la vida interna, ¿no? Así que en ese año fundamos la Fundación Casa del Obrero Estudiante, ¿no? Serra era el motor y el ideólogo, digamos. A partir de Serra conocimos el movimiento de los curas para el tercer mundo, nada más ni nada menos. Cuando se agrava un poco la situación de los curas del tercer mundo acá, que a mí me prohíben dar clase en la Universidad Católica, a mí me ofrecen, en el 72, me ofrecen ir a Salta, a la universidad, a dar clase. Y a finales del 74 comenzaron las cesantías en la universidad, aquellos docentes que pertenecían a la tendencia revolucionaria o que tenían algún tipo de militancia. Entonces ahí estuvimos hasta el 74. Por eso ahí yo me casé, pedí la reducción, la estoda laical, me la dieron en 1 mes y medio. Serra fue uno de estos cesanteados en la Universidad de Salta, venía la represión, donde ya el cerco se iba comprimiendo tanto que para salvar la vida no había otra que exiliarse. Bueno, Mabel salió por Ezeiza y yo me fui disparando por el norte hasta el Brasil. Pasó a Brasil, por Uruguayana, después de ahí se radicó en Perú y consiguió en algunos organismos internacionales algunas changuitas, trabajo, y así que ya se estableció en Lima. Esa noche no estuve porque estaba acompañando a uno de los muchachos que estaba operado. Llegó a las 9, 10 de la mañana, o 8 de la mañana, no sé qué, llegó con la noticia del allanamiento. Cortaron la calle San Jerónimo, en la esquina estaban los Unimog del ejército. De sorpresa siento los ruidos de puertas que se abren a las patadas, de gritos y movimientos, y entraron 3 o 4 policías allí con armas. Me di cuenta de que se trataba de un allanamiento.
concretamente en la planta baja, los sacaban de la pieza y los ponían contra la pared, en el patiecito interno que ahí existe, pero prácticamente habrán estado unas 2 horas. Y después el jefe que comandaba eso preguntó si no teníamos ficha de todos los que vivían en la COE. Así que se instalaron en la administración ahí con la máquina y comenzaron a anotar los nombres de todos los que vivíamos en la casa a partir de la ficha. Y en planta alta uno que no tenía documento, se lo llevaron, Se lo llevaron, lo golpearon, llegó con hematoma en los ojos, lo habían golpeado para sacar la información. A los 2 o 3 días lo largaron, pero bueno. Pero de alguna manera había algunos que vislumbrábamos que detrás del golpe a la democracia venía otra cosa mucho más grave, y realmente fue mucho más grave de lo que uno se imaginaba. La dictadura llegó con toda una serie de problemas que fueron muy, desde el punto de vista social, bastante tristes para toda la población. La Casa del Obrero Estudiante no estuvo al margen de todo eso, al contrario, sufrió ya por los años 78, 79, cierra una de las grandes industrias que había en Santa Fe. En ese momento llegó a tener más de 4.500 operarios, que era la Fiat, y la desindustrialización hizo que la casa también se despoblara. Santa Fe se había convertido en una ciudad más administrativa, comercial, que se habían perdido muchas fábricas o empresas ahí del parque industrial, entonces, digamos, fue cambiando un poco la geografía humana de la casa, digamos, se dejó de tener obreros, estudiantes, y se pasó a tener empleados de comercio con mucha suerte, porque después vino la crisis del 89, 90, y eso provocó que o la casa o sobrevivía incorporando estudiantes. Santa Fe se fue convirtiendo en una ciudad cada vez más universitaria, entonces se encontró en los estudiantes, digamos, por ahí la salida a esa crisis que se estaba viviendo, digamos, de falta de residentes. La sociedad del 88, 89 que viví yo era muy diferente a la que se vivió después en la década del 90, digamos. Y eso adentro de la casa se reflejaba. Encontré un ambiente súper politizado, a pesar de estar en el 95. Era justo el corte de la relación con la fundación, o sea, cuando yo llego a la casa, digamos, ahí se había producido la ruptura meses antes, digamos, la fundación era como mala palabra, digamos, para los que vivíamos ahí en la casa. Salías de acá y era una palabra prohibida esa, más en planta alta. Y pasabas por ahí, vos estabas en la COE, pasabas y veías Acción Educativa y abajo Fundación COE. Y acá no se podía hablar, en planta alta no se podía hablar de eso. En esa etapa, digamos, un poco la gran preocupación fue esa, digamos, recuperar el espíritu, la filosofía o la idea con la que había sido creada la casa ya en el 56. Vos hablabas afuera de la ciudad, o afuera de la COE en realidad, y decía Pepe Cerro y te abrían todas las puertas, decía Henry Treviñán y te abrían todas las puertas, decía Aymar y te abrían todas las puertas, y no tenían abiertas las puertas de la COE. Yo creo que hubo un cierto pacto de dejar pasar para llegar a un momento de estar en una encerrona de impuestos, etcétera, para después liquidarlo. Hubo un momento en que la casa estuvo a punto de ser rematada y donde todos se aprovechaban de la COE. Pero era todas las mañanas levantarse y salir corriendo a buscar un residente para ver cómo se podía frenar eso. Veías a futuro, digamos, veías como un peligro la continuidad institucional de la casa, digamos. Era que no
desaparezca la COE. Y ahí jugó un papel muy importante la fundación. Si no estaría la fundación y no estaría en la forma en que se complementó con la casa, esto no estaría, esta institución no existiría. Yo tenía la idea que o tirábamos todo para adelante o no tiraba nadie, y tirar todo era a todos, hasta los que estaban en contra de esa COE que yo había conocido. Y cuando te digo tirar todo, era todos, también todos los residentes que quieran venir, y tenían que estar todos, también todos aquellos que se habían ido o lo habían sacado. Y hubo una asamblea muy dura, donde logramos por votos, por elección, que se puedan reintegrar todos a la COE. De a poquito fuimos poniendo el pie y empezamos a volver los que no habían sacado tarjeta roja. Digamos, se levanta la sanción o la expulsión, digamos, los 5 miembros de la fundación, con lo cual se daba, digamos, paso, digamos, al acercamiento institucional entre la COE y la Fundación COE. Se fue pagando todas las deudas para que no venga el canje, donde nos querían hacer un canje para pagar la cosa. Nation se iba a quedar, ¿cierto?, con la parte que está donde está ahora el gimnasio y algo más, o se iba a perder todo. Económicamente estuvo a punto de desaparecer, y esa ideología fundacional de la COE sí creo que en algún momento desapareció. Y no sé si desapareció del todo, pero tal vez no se podía hacer aparecer, que era distinto. Porque nadie vive en la COE solamente para vivir. Cada uno tiene una función. Los peores tiempos del país, acá hubo gente que se la jugó y que eso te llegaba, ¿viste? Y el 21 de diciembre del 2001, estado de sitio, no podemos ir a nuestra casa a pasar Navidad. Sinceramente estábamos contra cagados porque no sabíamos si íbamos a seguir estudiando, no sabíamos si los viejos nos íbamos a poder seguir bancando. Y un día me despierto y veo humo. ¿Y qué miércoles pasó acá? Bajo y era la cocinera cocinando un arroz hervido con maderitas y algo de carbón porque nos habían cortado el gas. Era cuidar el postre que sobraba de una noche para que alcance para el día siguiente. El administrador nos decía no hay plata para comer, no hay plata para comer, lo llamábamos Pepe Serra, nos traía 50 pesos, comprábamos arroz y salchicha. Las empleadas, lo que aguantaron las empleadas, lo que aguantaron en el sentido de pará, viví al día, te pago, te cobré 2 cuotas, tomá, te doy 2 cuotas, tomá, te doy las que siguen. Toda la fundación fue importante, pero el Pepe era el llamadito telefónico, el Pepe era el mate, el Pepe era la charla. La COE, después del 2001, que es lo que me tocó vivir, sin la fundación, no sé qué hubiese sido. Cuando la gran inundación de Santa Fe, eso significó una experiencia muy grande de unir un compromiso social que tenía la COE con la emergencia de una inundación y lo que significó eso. Empezó una mañana a las 7 de la mañana con un pibe que entró corriendo a mi pieza, que era Germán Sánchez de Lanteri, que era jefe de cocina, y vino y me dice: Martín, tengo un amigo de Barrio Chalé que se inundó, necesita que le demos un lugar. Y digo, bueno, tráelo, no hay problema, pero mirá que es con la familia. Y bueno, Germán, tráelo. Y vino una familia, y cuando se enteró esa familia vino otra, y empezó a venir todo Barrio Chalé, y los chicos empezaron a ir, porque Santa Fe se iba rodeando cada vez más de agua, y el que podía salir para el norte todavía salía. En un canal de televisión lo veo a Martín Bruna hablando sobre el centro evacuado que tenía la COE. Y yo quedé re loco, porque dije, yo me voy, salí a hacer dedo, al otro día armé mis pilchas y me vine. Llegamos a tener 70 personas
durante qué tiempo, pero yo supongo que 2 meses o más. Había piezas que la usábamos de depósito de comida, chicas que se encargaban arriba de la mesa de ping-pong con otra mesa que había en el comedor, se iba tirando toda la ropa que la gente traía y se encargaban de repartir la ropa, garrafitas con calefactores, con frazadas y con colchones. Y claro, era complicado porque en los otros centros evacuados no había tanta organización y cuando veían esa organización querían venir todos acá. Ahí se vio la solidaridad, los valores que la casa nos enseñó, una organización entre todos los muchachos, con referentes, con administradores del grupo, y a laburar por el bien del otro. Eso también fue una marca grosa. Y ellos pudieron, diríamos, vivir esa realidad que antes la vivía a lo mejor yendo a trabajar en un barrio, ¿no es cierto? Pero vista en eso significó también un repunte y un fortalecimiento para muchos chicos. Y para mí era el sueño cumplido, porque era ver a todos los pibes ayudando a todos. Papá se trajo 4 amigos de Jambi con lancha, tirábamos la lancha en J. Paso y creo que era Francia. Tirábamos la lancha ahí. No se veía nada para el oeste, era río, era agua. Y de ahí, con los evacuados que teníamos, nos pedían para que vayamos a buscar cosas de la casa. El daño que hizo la inundación fue terrible y lo que ayudaron los ex residentes y todos los chicos y los evacuados fue impresionante. Y yo creo que la COE ahí hasta se refundó también. Sí, yo creo que los chicos, por lo menos los que vivieron esa época, no se la van a olvidar nunca. Es imposible. Con los muchachos decíamos que la COE es un fiel reflejo de lo que pasa o pasó en el país. En el 2003 empezó a reactivar y llegamos otra vez, en 2004, 2005, a 60 residentes. Y esta es una etapa positiva porque hace varias generaciones de directivos, de gente joven que ha tomado de otra manera, con otra capacidad, la conducción de la casa y está sobresaliendo, ¿no? Las cuestiones. Esta es una etapa de renacimiento de todo ese espíritu, ¿no? Y bueno, a mí particularmente me interesó la historia de la casa, aprender y ir preguntando, ¿no es cierto?, a los residentes que ya hace varios años que están, de cómo funcionaba esto, también a la gente de fundación. Me acuerdo que yo el primer año que estuve, yo empezaba a ver que había un grupo de chicos que se reunían en la rectoría y hablaban. Y bueno, un día encaré al decano, en ese momento era Matías Ramírez, y le dije, yo quiero formar parte del consejo. Y bueno, y ahí me fui metiendo y empecé a conocer, empecé a ir a las reuniones de la fundación, empecé a hablar con todos los viejos, le decimos nosotros cariñosamente. Mientras este criterio de comunidad, este criterio de solidaridad, de amistad, donde cada residente no se sienta un tipo individual que está viviendo en una pensión, sino que está viviendo, compartiendo la vida con compañeros que son sus hermanos presentes. La casa tiene vida, mucha vida, digamos. Nos consideramos una familia, que es lo que es el fin que persigue la casa, de considerarnos familia y vivir así, de esa forma. Yo le dije. La COE es como una pequeña muestra del país, digamos, todo lo que sucede en el país repercute acá. Yo acá constantemente, capaz que entro en una pieza y se está debatiendo un tema político, constantemente hay un debate de lo que va sucediendo en la sociedad. Los chicos van tomando
los mandatos de la COE, asesorado y acompañado por el de la Fundación. Cuando lo nombran a hacerla es como ya, por más que uno no lo haya visto, y es como que hay un sentimiento casi afectuoso, por más que uno no lo conozca, digamos, por habernos dado la oportunidad de estar hoy en día acá. Venís acá y bueno, tenemos una política de ayudar al otro, de ser solidarios, de acompañarnos en los problemas, las dificultades y bueno, creo que siempre y cuando hayan personas así y que se interesen por mejorar esas cosas y seguir manteniéndola a lo largo del tiempo, la COE puede seguir adelante y va a seguir por muchos años más como lo ha hecho hasta ahora. Es increíble cómo yo personalmente he notado que otra vez se retoma esa pertenencia. Yo lo veo en los chicos, están siendo partícipes de todo lo que ocurre acá adentro. Lo que es el sentido de pertenencia, que para mí es lo más importante de la casa, eso sí va a seguir viviendo en todos los residentes de acá, 60 años más. Sí. La COE es una institución que trasciende su interior y llega no solamente a la ciudad, sino a la nación e incluso a países limítrofes, ¿no es cierto? Hubo chicos en los 2, 3 mil, no sabemos cuántos pasaron por la Casa de los Estudiantes, que son de todo el país y que son de otros lugares, de uruguayos, paraguayos, chilenos que han pasado por la Casa de los Estudiantes. Hay chicos del interior de Santa Fe, de muchas localidades, vinieron chicos de Buenos Aires, de Córdoba, de Entre Ríos, que generalmente de Paraná hay mucha gente de Corrientes, hay varios chicos, este año ingresaron 4 chicos más, si no me equivoco, de Corrientes que también vienen aquí. Y los más lejanos que tenemos ahora en la casa son chicos de Catamarca. Yo estimo que estamos en los 3.000 exresidentes que han pasado por la casa en estos 60 años, ¿no? Entonces, ese es un poco el origen, pero yo lo que quiero rescatar es una construcción que parte de la experiencia de un grupo de jóvenes que se encontró, le dio una personalidad, una personería jurídica con objetivos y fue ganando tiempo con todos los altibajos y las crisis que en 60 años se pueden tener en los aspectos sociales, políticos, etc. ¡Abrí la pelota! Tenemos una formación que no nos la han podido modificar, ¿no es cierto? Es la oportunidad que nos dio la COE a todo de poder formarnos. En toda la dimensión de la vida estaba siempre crecer como persona. Y lo que nos nació el primer día, solidaridad. Solidaridad y solidaridad. Instituciones como esta son las que pueden hacer un país distinto. El legado a las próximas generaciones fue interesarse por la construcción de una sociedad más justa, más humana, más fraterna, más solidaria. El servicio a los demás, el pensar en el otro antes que en uno, en participar en las actividades comunitarias. Cuando hablábamos, por ejemplo, de justicia social, nosotros queríamos manifestarla y ponerla en la práctica, esa palabra, digamos, y lo hacíamos en la forma de vida de la casa. Digamos. Esto vive en la medida que esos valores estén siempre presentes en la cosmovisión general de la casa. Creo que tiene futuro la COE, siempre y cuando haya gente predispuesta a luchar y a interesarse no solo por uno mismo, digamos. Es cuestión de ponerse un poco la COE al hombro y
darle para adelante. Yo soy optimista en que esto va a tener larga vida. Para mí la COE significa algo que va a pasar hasta los últimos días que calculo que de mi vida, que no me lo voy a olvidar. Y ojalá que viva siempre la COE y que no me toque tener que sacarla de algún quilombo de nuevo como el que la sacaba. Para mí los mejores años que viví los viví en la COE. Los mejores años de mi vida fueron en la COE. Con tantas cosas que se pasaron, uno valora cada día más a la Casa del Obrero Estudiante. El valorar al otro, no ser tan egoísta, ser más abierto, pensar en las necesidades de los que nos rodean y el saber compartir, es decir, el saber que lo que tenemos no es solamente nuestro, para que lo podamos también compartir con los que tenemos al lado. La marca que después queda a partir de que uno se va de la COE perdura, ¿no es cierto? Hay una llama encendida que no tendría que apagarse nunca, ¿no? Y la COE en mi vida prácticamente fue todo. Yo casa casi, una forma de decir, no tuve. La casa del Obrero Estudiante fue mi casa, mi hogar, mi vida.